¿Qué te pasó, Evelyn? ¿Qué te pasó? ¿Será acaso la maldición de Valeria, que dijo que no debía estar en la papeleta? No creo que no esté en la papeleta, pero a esta altura no sé a qué va. Pasó todo el 2024. Todo el 2024. Arriba, número uno. Número uno, número uno, número uno. Bien, oye, pero faltan 2 años para la elección. Llegó al final del 2004 y siguió siendo la número uno. Y todo está, si estructuralmente la cosa está. La alternancia, todas esas cosas. Y algo pasó, se puso nerviosa, se buscó los peores asesores del mundo y se ha mandado cagada tras cagada. Cagadas como la de las cámaras y cagadas que en realidad son un poquito más complejos porque parece que o se le desnuda el alma o tiene contradicciones vitales, como meter en un mismo saco a todos los asesinados y desaparecidos del año 73 y 74 diciendo que no fueron evitables. Que era inevitable que eso sucediera. Que solo después del 78, el 82, parece que esos muertos sí eran evitables. ¡Wow! Y en su círculo, el tema de la primaria, transformó esto en una chacota, una chapuza, una... no sé cómo llamarlo. ¿Cómo uno puede entender que una candidata, digo, de verdad, exdiputada, exsenadora, exministra, excandidata presidencial también, y segura futura presidenta de la República, esté tonteando, jugando si sí, si no, si sí, si no, si sí, si no, y finalmente no hay? Cuando en el camino hasta Francisco Chaguán, hace poquito nomás presidente René, senador, lo hicieron, entre comillas, renunciar a su militancia para poder ser candidato presidencial en esta primaria que habría sido vergonzosa, aunque reconozco en la lógica morbosa, me habría gustado ver, porque habría sido vergonzosa. Evelyn en caída libre, mira con atención, me imagino, casi Kaiser, y se reordenan las fuerzas de la derecha y de la ultraderecha. Y eso, por supuesto, que sí afecta al otro lado del buque, donde una primaria que está hasta ahora ordenadita, esperando quienes más se quieren subir o se pueden subir, capaz que haciendo los deberes, haciendo las tareas, el oficialismo llega en una posición a noviembre que hasta hace, no sé, 6 meses atrás, 3 meses atrás parecía imposible, que es ser competitivo en la elección de fin de año. De eso y más vamos a conversar en una nueva edición de nuestro querido Provócame. No sé qué vamos a hacer con Rettig. Valeria Cárcamo, bienvenida, ¿cómo estáis? Bien, primero hay que buscar a alguien de derecha que piensa que es de izquierda para reemplazar a Rettig, que va a ser un poco complejo. Pero yo dije que la Matei no iba a ser presidenta de la República, lo sostengo hasta el final. Ella dice ahora que no va a haber primaria, pero no sé ahora si depende tanto de ella porque se metió con grandes leones, por decirlo así, maquineros de la derecha como es Chaguán. Así que puede pasar cualquier cosa. Sí, se vienen todavía días de terror. ¿Cómo ha estado Marcos Barraza? Bienvenido. Muy bien. Oye, respecto de Rodrigo Rettig, es un gran panelista, pero hay que conversar con él. Son muchas las ausencias. Y la gente le gusta que esté. Sí, le gusta que estemos los cuatro, en realidad. Sí. Entonces, pero hay que conversar así como buen padre. Me dio susto. Yo propongo a alguien del PPD. Pero me dio susto como lo dijo Marco, eso de... Sí, es que nos reta igual. Hay que conversar. No, y además que uno no sabe si eso... Sí, po. Oye, sí. Y yo creo que va a ser un programa el de hoy día bien analítico, de escudriñar la condición, la derivada errática y en deterioro que tiene la derecha versus... partidos de gobierno que están haciendo las cosas bien para efectos de animar una primaria que puede ser muy incidente en el resultado de las presidenciales. Déjame presionar al tiro. Dale. Es que, a ver, yo lo dije, la Matei no va a llegar a la papeleta. Sí. Y todavía no están las inscripciones, por tanto, hasta el último segundo puede haber cambios de última hora. Y ha pasado. Porque yo dije que no iba a llegar a la papeleta no porque a ella le iban a pasar la máquina, sino que su peor enemiga en la campaña es ella misma. Las torpezas que ha hecho del debate político, o sea, un personaje que ha estado en las encuestas siempre arriba, empieza a bajar, y también, o sea, diciendo también directamente estas declaraciones que eran sumamente innecesarias, pero absolutamente innecesarias, que le hizo en un programa con el Checho Irane.
O sea, una pérdida de tiempo, a mi parecer, O sea, también. hello. Sí, pérdida de tiempo, pero claro que dice que las muertes en la dictadura eran inevitables. Y sin considerar, cierto, que una de sus contendoras que puede ser para la primera vuelta es Carolina Toá, ¿cierto? Que su padre murió, ¿cierto? Durante la dictadura, siendo ministro de Interior en su momento de Allende. Y no genera tampoco esta empatía, no entrega un mensaje también para sus contendores y genera una reacción muy negativa en todo el mundo, en su mayoría el mundo político. Evópolis, quien proclamó a Evelyn Matei, salió desmarcándose también a través de una declaración respecto a aquello. La hija, si no me equivoco, del general Platt, que también fue asesinado en dictadura, él y su esposa, también decía, o sea, esto era absolutamente evitable. Y la torpeza misma de Evelyn Matei, que siendo ella su propia enemiga, la va a hacer perder. Vean a Kaiser, vean a Kaiser. Están así, Mira, dejando que ella lo arruine. Yo lo veo de esta manera. Hay una derecha que genuinamente ha tratado en estos últimos 20 años, para no decir los primeros 10 post-transición, de distanciarse de los horrores de la dictadura, de construir un relato de derecha democrática. El punto alto de eso es Piñera en su primer gobierno cuando define los cómplices pasivos, Sí. que creo que fue para los 40 años del golpe, la Sí, tal conmemoración, que generó conmoción en las filas de derecha a propósito de que había ahí un reconocimiento explícito de un rol de los civiles de derecha en la conjura militar. Y lo que hace Evelyn Matei es borrar con el codo todo ese esfuerzo. Yo creo que es la peor semana, la semana pasada, que ha tenido Evelyn Matei en materia de candidatura presidencial. Ya ha tenido mala. Ya ha tenido malas, pero esta es muy mala. Y inició esta semana con otro episodio malo. O sea, la semana pasada, primero, cuestionó el acuerdo Sokimich-Codelco sin dar ninguna razón. Cualquier analista serio identifica que ahí hay un vacío, al menos hay una intencionalidad que no explicita y que en consecuencia más bien se deteriora a sí mismo su argumento, más que instalar un argumento que deteriore al adversario. En segundo lugar, el decir que no habían cámaras en el Estadio Nacional fue un error imperdonable. Sí. O sea, la minuta, como dijo Janet Jara. Oye, qué gran Twitter de Janet. Bueno, sí. ¿no? Te vino la minuta mala, Evelyn. Venía mala la minuta. O sea, un gran tweet. Sí. O sea, es que lo mejor son esos tweets de poquitas palabras. Sí, los bien enunciativos nomás. Sí, así como sí. Los que traslucen el error. Claro. Y la ironía, que es lo más hermoso de la política. Y en tercer lugar, reivindicar la dictadura, porque decir que el golpe era inevitable, claramente tiene una condición de negacionismo muy fuerte, de glorificación de la dictadura, y a consecuencia de ello, de que eso es perfectamente posible en un escenario equivalente desde el punto de vista de la derecha. O sea, la peor semana, y genera atiza el fuego, porque claramente hubo personeros de derecha que se desmarcaron o trataron de reinterpretarla de modo tal de atenuar la magnitud de la gravedad de sus declaraciones. Y comienza esta semana descartando primarias. Y yo, o sea, cuando en la vereda opuesta lo que tiene es un oficialismo que está encontrando un proyecto común, que está diseñando un camino que es de encuentro, de continuidad y cambio, de transformación, de una oferta pluralista para el país, en el marco de un debate necesario, en una cultura de entendimiento. Ella lo que tiene es una derecha, una parte de la derecha que se niega a hacer primarias, que es Chile Vamos, y que ya tiene fricciones dentro de Chile Vamos, porque que Chaguán quiera primaria así lo indica, pero por otro lado tiene una extrema derecha que si hiciera primarias la dejaría sin piso. Quiero que entremos en eso, quiero que hagamos el análisis, porque además quiero hacer algunas preguntas
¿Por qué se llega a esto tan malo? Yo creo que hay una cosa en el ecosistema político, ¿cachai? Que hay que mirar con atención, digamos. Porque además, ojo, que esta idea, digamos, de Evelyn Matei sucumbiendo a las angustias por el lado derecho, puede ser para todo el sistema político. Es decir, la necesidad, digamos, de responder a lo que supuestamente, en parte sí, pero bueno, para eso está la política, la ciudadanía está pidiendo. Entonces, como la ciudadanía está pidiendo que ojalá agarren a todos los inmigrantes y los corten en pedacitos y los frían, entonces la tentación, digamos, del sistema político de correrse sin ninguna mirada, y la primera, digamos, que está cayendo en combate es Evelyn Matei. Ya quiero entrar a eso, pero necesito hacer un alto porque si no lo hago ahora, después no lo voy a hacer. Y es que tenemos una noticia para los provocones. ¿O no tenemos una noticia? ¿Ya chamarriti? No entiendo. ¿Me pasaron la máquina mientras ¿Te hacíamos el programa? pasaron mal la minuta? ¿Me pasaron mal la minuta? No. Rettig puede ser echado de este espacio, efectivamente puede ser. Hoy hay que, espere, déjame hacer un paréntesis. Rettig hoy día dio de esas razones que son incontrarrestables, que su hijo está enfermo, ahora estamos ya en la tarde, noche, y por lo tanto tenía que quedarse con él. Está bien. El tema es que ha faltado otras veces. Entonces hoy día no le podemos decir nada, pero hay un cúmulo. Y ni te digo que la próxima semana parece que también falta. Pero no va a ser echado Rettig, al menos no antes del 20 de mayo. ¿Por qué? Porque el 20 de año Provócame va a estar en el Teatro Municipal de San Joaquín. Debut y en algunos casos puede ser despedida. Yo creo que ya varios lo saben porque dimos la noticia ayer en el 32 Minutos con Alejandra Matu. El 15 de mayo, 15 de mayo del 2023 se inició 32 Minutos, este noticiero cortito, diario en la mañana, que después fue mutando, que después pasó a una versión prime los días lunes, que después incorporó los jueves cultural y que después ya en ese marco del proyecto dijimos, oye, pero aprovechemos, tenemos las cámaras, tenemos el estudio, armemos una cosita más y armamos el Provócame que yo sé que la gente lo quiere y lo disfruta mucho y por eso decidimos, en el contexto de los 2 años de 32 Minutos, hacer una presentación en el teatro y por eso va a ser una jornada doble. Vamos a partir con una versión disparatada del Provócame. Les aviso al tiro. Tengo miedo al ridículo. Sí, tengan miedo porque nos vamos a desnudar en escena. Vamos a desnudar nuestras intenciones, nuestros deseos, nuestros anhelos políticos y va a ser la batalla de las primarias. Va a ser la batalla de las primarias. Ese va a ser, yo creo que el momento definitivo en que la ciudadanía se va a definir, ya sea por Gonzalo Vinter, ya sea por Carolina Toá, ya sea por Janet Jara, o quién sabe, quizás lo hacen tan mal que se decanta por algún otro candidato y terminamos todos votando por Mulet. Eso lo vamos a ver en el Teatro de San Joaquín y las entradas ya están a la venta en eventrit.cl, ¿ya? Qué desafiante, ¿eh? No, desafiante. Desafiante, sí, absolutamente, porque a mí me estresa ser simpático cuando no lo soy. Yo tengo que debatir con ellos por qué Vinter es el mejor candidato. Claro. Ay, va a estar buena. Va a estar bueno. Sí. No, y le vamos a sacar yayita a los candidatos. Ustedes tendrán que estar ahí. Voy a estudiar sí, caleta. todo. Sí. Y yo voy a estar ahí en una esquina del escenario cagándome la risa nomás. Por supuesto, poniéndolo, como siempre. complicándolos y todo. También se va a abrir, por si acaso, al público una posibilidad de votación. Tratas de ser neutral, pero no eres neutral. Sí, donde vamos a elegir si cambiamos también a Darío Quiroga por Ale Matus. Se abrirá la votación pronto. De hecho, se va a abrir ese día. Sí, y va a ser de 1 segundo la votación y solamente va a votar Marcos. Como corresponde. Bienvenida, Ale. Mira, justo está escribiendo en este rato aquí en mi WhatsApp. Amada. Oye, así que ya lo saben, eventrit.cl, está en la entrada 5 lucas, que es básicamente para los gastos del teatro y del streaming que queremos hacer. Necesitamos vender entradas, no me cabe ninguna duda que así va a ser y que vamos a tener un buen público, por lo tanto vamos a poder financiar el streaming, que es caro. Streaming es para que usted, que nos ven en Arica, en Antofagasta, en Punta Arenas, en Chiloé, en Suecia, en México, porque hay harta gente que lo ve fuera de Chile, el Provócame lo pueda, digamos, disfrutar, y todos los que están en la metropolitana también y que no van a poder ir al teatro. Así que 20 de mayo, día martes, a las 7 de la tarde. Hoy el martes, chuta, pero en la mitad de la semana... Al día siguiente es 21 de mayo. ¿Qué pasa el 21 de mayo? Maravilloso. Feriado. Así que está perfecto.
sea, se van al teatro, después se van a carretear. Todo calza, todo Después calza. nos vamos a Todo carretear. calza. Nosotros nos vamos a ir a carretear. Maravilloso. Por A supuesto. tu depa, ¿no? Así es. Pero el Darío nos echa... Tengo a un las- depa chiquitito, eso sí. a- nos invita a las 9, nos echa a las 10. Ya, si eso no Ay, cuenta esa un intimidad. señor, un Sí. señor. Sí, es verdad. Mis Dice- carretes siempre dice, tienen horario de término. Ya, gracias por venir. Y ahora sí, ok, bueno, hay que irse. No, es un gran anfitrión. Hospitalidad. Es un gran anfitrión, pero comprimido en el tiempo. De lo bueno poco. De lo bueno poco, sí. Pero él lo mejora. Yo les sugiero, en su casa cuando hagan carrete pongan hora de término y los echen a todos juntos. Y todos se van en el mejor momento. Oh, Pelando, eso sí. qué bacán. Ya, Evelyn Matei. Evelyn Matei. Bueno, yo me concentro en el tema de las primarias. ¿Sabéis por qué? Porque a mí me sorprende la ausencia de diseño estratégico. A ver, no Evelyn Matei, Chile, vamos. O sea, políticos profesionales, toda la UDI, toda Renovación Nacional y todo Bópoli. Es decir, todo lo que uno conoce como la derecha chilena hasta hace poco. Antes que salieran estas pústulas por el lado, llamadas José Antonio Caz primero, social cristianos, libertarios, Kaiser después y todo. Y estos tipos saben, chuta, ya, todos estamos de acuerdo en que tiene que ser Evelyn. Ya, pero ¿sabéis qué? Es indispensable que tengamos primaria. Bueno, armáis el diseño. Entonces, sí, ya, Evelyn, ¿sabéis qué? Lo que vamos a hacer es que vamos a eventualmente proclamar más de un candidato. No sé, lo preparáis antes, le dais piso a Chaguán, decís ya, ¿sabéis que vamos a muscular a Chaguán para que compita? Cruzco, que te animáis ya, ¿sabéis que entonces Evópoli va a recibir a Evelyn Matei, pero va a dejar abierto para efectivamente... Armáis un tinglao, enero, febrero, y llegáis a una primaria razonable donde una corre como muy favorita, como fue Bachelet hace 12 años atrás. En la primaria que gana Bachelet a José Antonio Gómez, a Claudio Rego y me falta uno, alguien más, eran 4. Velasco. ¿Y? Velasco. Sí. Y Velasco, Andrés Velasco. Era una primaria que tenía un resultado muy probablemente a favor de Bachelet, pero no era un invento que se le hizo. Eran efectivamente proyectos alternativos que querían competir, especialmente el de Orrego y el de Velasco. Y por lo tanto hubo una competencia. Y arrasó. Pero fue una competencia en serio. Esto de armar una primaria 10 días antes, con candidatos que ya habían besado el anillo, por ejemplo en el caso de Cruz Coque, que habían unánimemente proclamado la candidata, después, ya voy a hacer, con Chaguán diciendo, ayer el lunes en la mañana, antes de que se bajaran las primarias, diciendo aún, seguro que son declaraciones del domingo, diciendo, no, yo apoyo a Matei, pero si vamos a primarias no voy a ser el candidato cartón. De verdad que es una... Bueno, la falta de diseño de la derecha, yo no sé si esto es el inicio de una debacle más definitiva, al menos en este periodo, y donde realmente lo que ha pasado en los últimos días es el empujón definitivo que necesitaba Kaiser y Cast y esa triada de partidos ultrafachos para apoderarse del fuego sagrado y ser de ahora en adelante ellos la derecha. Esa es la pregunta que yo me hago media radical. Mira, Matei quiso aportar y arruinó. Y acá le hablo a mi público. Si quieren tener una conversación de debate político, apréndanse esta parte del programa. Hay un escenario en que son las primarias. Y hay diversos motivos para las primarias. Uno puede ser, y quiero destacar 2, que en este caso son relevantes. Uno, consolidar un proyecto político y unificar un proyecto político, como en el caso que pasa el oficialismo en este momento, o sea, todo Frente Amplio, PC, etc. Y otro, para volver a potenciar la figura. Porque la primaria lo que genera es un sentido de victoria y decir, soy la ganadora, no de presidenta de Chile, pero soy la ganadora. Entonces yo me inclino para la Matei en más la segunda opción. Como vio que se iba para abajo, o sea, y sigue bajando, absolutamente, dice, tengo que conquistar de nuevo este escenario, tengo que verme triunfadora de alguna forma, entonces voy a tener que hacer algo respecto a esto. Y abre la posibilidad de primarias. Primero con el emplazamiento que genera el senador Chaguán, y que dice, me gustaría estar a disposición también porque una primaria, etc. Y queda un poco el silencio. Pero frente a la terrible semana que tiene Evelyn Matei, se pega una conversación. Lo dice el mismo senador Chaguán. Se pega una conversación con Chaguán y con la directiva de Renovación Nacional para pedir una primaria. Y con la condición de que Chaguán tenía que hace renunciar a un senador al Partido de Renovación Nacional. Y hace poco, creo que fue ayer, en este programa de agricultura del Checho Irane, el Checho Irane confiesa
que la Evelyn Matei le pegó un llamado para ponerse a disposición de una primaria de derecha. Motivo porque no quiere que solamente esté Carter, Chaguán y Cruz Coque. O sea, genera todo ese desorden, pegando a mi parecer aletazos porque se está ahogando, ¿cierto? Porque ya no prende la Matei. O sea, ya no genera este sentido de unificación. Porque las declaraciones que hizo sobre el golpe y que era inevitable las muertes durante la dictadura, los asesinatos durante la dictadura, generó un quiebre innecesario político donde un partido que la proclamó semanas antes tuvo que sacar una declaración respecto a sus mismas declaraciones de Matei, desligándose de esto. ¿Y qué es lo que hace? Que yo creo que no es que pase la máquina. Yo creo que en verdad está divagando qué es lo que necesita ella para potenciarse últimamente y dice, no hay primaria. O sea, llamé a todo el mundo para que vaya a primaria, esté a disposición, pero ¿sabes qué? No hay primaria. ¿Por qué? No lo sé. Yo creo que en verdad vio la posibilidad que pudiese perder. No lo sé. En esta primaria. Pero en verdad me inclino por la segunda opción, que ella necesita una victoria, que en verdad una victoria para la primaria en la derecha es segura, pero necesita mostrarle al público que ella gana, que tiene posibilidades. Pero ahora yo creo que como cerró la posibilidad de una primaria de derecha, que a mí parece un poco conveniente para su campaña, ¿cierto? Le dejó abierto a Kaiser, a Kast y el Partido Social Cristiano. O sea, si es que Kaiser, Kast y el Partido Social Cristiano dicen que debe haber una primaria presidencial entre ellos, Matei queda abajo. Absolutamente abajo. O sea, es lo único para joderse la candidatura de Evelyn Matei. Yo creo que esta no se salva. Y no va a ser la próxima presidenta de Chile. Mira, yo lo veo de este modo. Yo creo que las conductas erráticas, contradictorias, que ha desplegado la candidatura y particularmente la candidata Evelyn Matei, tienen que ver con una conducta dubitativa que ella tiene a propósito de la autoconstatación de que tiene un liderazgo en desgaste, que está desgastado y que puede subir 2 puntos, puede bajar 2 puntos, pero la extrema derecha capitaliza esos 2 para arriba o los pierde para abajo. Pero no está moviendo la aguja, está estancada. Y eso la tiene en una constante conducta dubitativa respecto de competirle a la extrema derecha en el discurso o mantener la casa en orden respecto de una coalición como es Chile Vamos, donde al interior de RN hay sectores más dialogantes y en Evópolis hay sectores más dialogantes. Voy a poner un solo ejemplo. La alcaldesa de Las Condes, que es de Evópolis, ha tratado por todos los medios de diferenciarse de la derecha más dura que representa el sector de Chile Vamos. Y ha tratado de distinguirse con claridad respecto de republicanos, libertarios, donde esos partidos tienen prevalencia en las comunas exclusivas, por decirlo de alguna manera. Entonces, tiene un problema de desgaste y de conducta y en consecuencia de dudas de por dónde transitar. Pero del mismo modo, hay una valoración de Evelyn Matei de sus pares en deterioro. ¿De qué otra manera uno se explica que la intentona de primarias con Chaguán, con Cruz Coque, haya avanzado como hipótesis plausible en los medios de comunicación por las mismas vocerías de derecha? Entonces, ahí, primero, un desgaste de la candidata que ella lo autopercibe y la lleva a la duda, pero por otro lado, liderazgo en crisis. Entonces, eso en el plano de cómo se valora la candidata por sus pares, cómo la candidata se comporta. Pero en el fondo, en la placa más profunda, hay una diferencia de proyecto muy profunda respecto de seguir la trayectoria, el ideario de las derechas extremas en América Latina y en el mundo, o tratar de diferenciar, que es la pugna interna, en un proyecto de naturaleza más criolla. Entonces, y en ese cuadro no hay respuestas por parte de la derecha. O sea, y la hace feble, la está debilitando. Los únicos que se están beneficiando y que se mantienen con el nicho duro, porque también se han replegado comunicacionalmente, es la extrema derecha, Kaiser y Kast. Kaiser, es más, cuando ella reivindicó el golpe como algo inevitable, Kaiser dijo, no le creo. No le creo. O sea, le dijo a su electorado, es un discurso falaz. Entonces, no tiene piso.
está inestable con los propios, está inestable con los adversarios dentro de su coalición. Mira, fíjate que si uno hiciera hagamos un pequeño paréntesis. Olvidémonos, tratemos de mirar como proceso. Olvidémonos de la elección de este año y todo. Yo miro que... Porque la degradación de la política es un problema. Una de las dimensiones de la degradación de la política es que quienes están en política empiezan a perder contenido ideológico. Yo participo en política porque tengo una mirada de mundo. Soy, qué sé yo, creo en el mercado, creo en esto, pero la redistribución, etcétera, no sé qué. Ya, tengo grandes pilares filosóficos. Por supuesto, después la política del día a día es mucho más ramplón, más también. Pero en el fondo esas fuentes, que es lo que uno llama esas ideologías, son claves, porque en el fondo implican básicamente proyectos de sociedad que después decantan en programas de gobierno, en apuestas, en liderazgo, en medidas, en políticas públicas. Y uno de los problemas de la degradación de la política es que todos se quedan sin fondo. Fíjate que la irrupción de la agenda de seguridad, porque la agenda de seguridad, ¿qué es lo que ha pasado en las últimas décadas en el mundo? De manera, en algunos países más, menos, pero como mínimo, digamos, en Occidente, como mínimo en Latinoamérica, si queremos ver el barrio. Es que de repente entran los temas de seguridad a ser, ya no está en el top 3, está en el top 2, está en el top 1, y después nos damos cuenta que además es fantástico porque creamos miedo. Siempre crear miedo es fácil. O sea, crear miedo es que cada vez que tú llegas aquí al estudio, yo me pongo detrás de alguna puerta, no de la misma, y te pego un grito. Y entonces pues la Valeria ya al quinto, sexto programa ya llega con susto. ¿Dónde estará el weón del Darío para asustarme? Estoy haciendo una bajada así práctica. El miedo es fácil, tiene mucho rendimiento. Y entonces la derecha cayó porque hay agua en esa piscina. Hay mucha agua. O sea, puede ganar las elecciones solo con ese tema único. Y entonces uno dice, perfecto, la hice. Bueno, lo que empezamos a ver es que eso hace que todo explote por los aires y termina entonces ahora las derechas en una discusión de quién la tiene más grande, el arma. ¿Ah? Es como entre literal y metafórico. Ah, no, pistola, tu pistola, un fusil recortado, a eso una AK-16, a eso, no sé. Y yo creo que fíjate que eso, ¿por qué lo menciono? Como en esa dimensión más, no sé, sociológica, pero un poco más... Porque eso también es un riesgo que por supuesto que tienen todas las fuerzas políticas, que es la degradación a solamente estar respondiendo a la que más uno supone, que son a veces realidades autogeneradas, que la opinión pública que la gente te está pidiendo. Entonces, esa es la discusión sin filtros, para ponerlo así como una cosa de época. Y entonces da lo mismo lo que tú digas. Yo anoche estuve, de hecho, en Sin Filtros, justo nos compartimos con Reti. Y entonces, claro, en realidad el panel del frente, yo ya estoy acostumbrado a eso y trato por ahí de meter alguna idea un poquito más compleja. Pero en realidad ahí en ese espacio no tienes cómo ganar esa discusión. Porque a cualquier cosa un poco más sofisticada que tú digas, tú sacas la casuística. Entonces ayer toda la discusión fue respecto a los 50 camiones quemados, ¿cachai? En Gualmapu. El atentado más grande, porque, no sé, ahora la métrica es las lucas. La cantidad de plata, como 4 millones de dólares, entiendo, en daños materiales. Y eso, entonces, bueno, sí, estamos todos de acuerdo que eso está muy mal, digamos. Ya, pero ¿por qué no lo hizo la querella antes el gobierno? 6 horas antes, ¿por qué 6 horas después? Y sobre eso, pero ustedes siempre... Entonces, ante eso, cualquier cosa comprensiva se va al tacho de la basura. Yo creo, fíjate que lo que estamos viendo ahora, pero lo digo también como alerta, es esa degradación. Evelyn Matei ha caído en eso. Porque entiende que necesita cada semana asegurar que su pistola es más grande. Esa finalmente, si tú miráis políticamente qué es lo que ha dicho Evelyn Matei en todos estos meses, es tratar de decir cosas que puedan empatar con esta perspectiva de somos los más duros, los más malos, los más radicales para enfrentar a la delincuencia. Y eso lo encuentro heavy. O sea, creo que ahí está la caída. El problema está en la propia derecha. ¿Ah? Su problema no es con el oficialismo, su problema es en la propia derecha. Es que tienen para decir. Sí. Pero su voto no está en la extrema derecha, po. Sus votos están en el centro. No, en parte también. Porque ¿quién agarra los votos de la centro derecha? Lo que pasa es que la misma derecha ha alimentado un discurso de extrema derecha. En esta competencia desmedida de quién tiene el arma más grande, como dice Darío. Decir que el golpe era inevitable es un discurso de extrema derecha. Que no viene, entre comillas, de la extrema derecha, pero sí de un sector que le está disputando dentro de la misma derecha a la extrema derecha. Ahora, yo por eso digo que en el fondo ahí está. O sea,
¿Cuál es el origen de libertario y de republicano? La UDI. ¿De dónde es Evelyn Matei? De la UDI. O sea, hay una derecha que se institucionalizó un poquito más, pero que tiene un ADN también equivalente al otro, pinochetista, y hay otra derecha que sigue siendo orgullosa defensora de sus patrones originales. Lo que le falla a la Matei es también el liderazgo. Yo creo que la Matei no es un liderazgo político. Yo creo que la vida de Evelyn Matei ha sido que todo lo ha tenido a las manos. No es una persona que mueve, no es una persona que conmueve, no es una persona que convoca. Porque Kast fue parlamentario de la UDI. Como 16 años, no hizo nada. Pero él tuvo la capacidad y el liderazgo de crear un nuevo partido político, que es republicano, y generar un proyecto político para meter parlamentarios también en el Congreso y ser candidato presidencial. Ahí hay un liderazgo. Y de republicano nace el libertario, que es Kaiser, porque Kaiser fue parlamentario electo por los republicanos y él generó un liderazgo de hacer un partido político que hoy en día se posiciona en el segundo partido más grande de Chile. Y Evelyn Matei ha jugado a la independencia hace mucho tiempo, pero nadie la ha seguido. Nadie ha seguido a Evelyn Matei. No tiene esa capacidad. No tiene esa capacidad de liderar un propio proyecto. O sea, ya, la Jimena Rincón lo intentó. Fue como la WIFA, pero lo intentó. De igual manera. Pero la Evelyn Matei, si le está yendo tan mal, es porque tampoco convoca liderazgos de derecha que quiera defenderla, a menos que sea por obligación de partido. Pero, ¿qué ha dicho, por ejemplo, el presidente de Renovación Nacional respecto a la figura de Evelyn Matei y sus declaraciones? Ha estado escondido. Galilea está escondido. La única que salió de Bópoli, que fue la presidenta, fue para desmarcarse de la Evelyn Matei y que proclamó su partido a Evelyn Matei como la candidata. Entonces, la Evelyn Matei siempre ha tenido todo tan en bandeja en su vida y en su trayecto político, ¿cierto?, que ella no genera ni discusión ni debate, digo debate, no la cuña para generar controversia, sino que debate de contenido con una línea de la centro-derecha. O sea, ¿qué define hoy en día a la centro-derecha? ¿Qué define a Evópoli? ¿Qué define a RN? ¿Qué define a la UDI? O sea, ella no está representando lo que podría potenciar realmente yo me imagino. La Evelyn Matei fue ministra de Sebastián Piñera y podría haber sacado el provecho de diferentes avances del gobierno, por ejemplo, de los 2 periodos de Sebastián Piñera. Tenía 8 años de agenda para poder potenciar y decir, esto es la continuidad que nosotros queremos. Fue un buen liderazgo, puede tirarlo por ahí. Pero decidió ir a una agenda prematura de la extrema derecha para intentar convocar. Y eso es un mal liderazgo. Eso es un muy mal liderazgo. Y eso le está jugando en contra ahora a la Evelyn Matei. Por eso necesitaba una primaria. Porque necesitaba que las otras candidaturas, que eran más figuras nacionales, que Carter, o sea, no lo apoya nadie, pero está ahí como más en la cuña televisiva, de que la apoyen, po. Si ella necesita un equipo. Ella necesita un equipo que le manden bien las minutas para empezar, pero necesita un equipo que también respalde esta candidatura, no sea mera proclamación, porque al final lo que se ve y lo que siento es que la UDI, Renovación Nacional y Evópolis, puede ser Renovación Nacional y la UDI, simplemente no querían apoyar a Kast. Déjame decir una cosa para molestar nomás. O sea, no para molestar, para meter entropía en el debate. Hace 20 años atrás, la segunda vuelta fue entre Michelle Bachelet y Sebastián Piñera. 20 años. 20 años. Ya 2005. ha pasado tiempo. ¿La primera vuelta? De la primera elección de la presidenta Bachelet. Claro, que la segunda vuelta fue Sí. con Piñera. Uh-huh. Hace 20 años. Bueno, esto siempre tiene matices, pero lo voy a decir así radical para ser didáctico. Desde ahí en adelante, durante 20 años, no hubo otros liderazgos de esa envergadura al nivel presidenciable. Fíjate que estoy pensando en los problemas de Evelyn Matei. Si Piñera no se hubiera muerto el año pasado, Sería Piñera. sería Piñera el candidato. Absolutamente. Y probablemente, digo yo, los peligros de la ultraderecha los habría tenido más atajados. Porque Piñera tenía en su estilo diseño y $3.000 millones en la cuenta corriente, que siempre sirve, digamos, para hacer lo que queráis, digamos, para tener todos los... Pero no gastaba tanto, curiosamente. Se compraba canales, se compraba equipos de fútbol, está bien. Pero digo que en el día a día, pero bueno, ok, tenía eso. Y por lo tanto, y Bachelet
estamos en esta primaria. En esta primaria, porque Michelle Bachelet dijo que no. Yo sé que a ustedes no les gusta que lo diga, porque ya tienen sus candidatos, ya se olvidaron de Bachelet, está bien. Pero yo que soy, para estos efectos, un poquito más libre pensador que usted, lo diré. Entonces es bien loco, porque efectivamente ahí estaban, no digo taponeados, no hay culpa ni, bueno, en Piñera un poco más, en Bachelet no, pero ahí estaba. Y entonces está efectivamente Matei, yo creo ahora, con un diseño prestado, no tiene diseño propio, no ha construido propio. Y vuelvo a decir, tal como lo que dije hace un minuto atrás, estos ya no son riesgos, porque efectivamente uno ve una debacle en la derecha tradicional chilena. Esto hay que siempre son alertas importantes también para los propios. Es decir, cómo efectivamente se logra, vamos a la primaria del oficialismo, hay que efectivamente haya, primero, un debate de ideas programático interesante. Eso no gana votos, ¿ya? En general son un par de imágenes, pero es necesario que no se degrade esa apuesta política, que en la construcción de estos liderazgos, que claro, quizás no son grandes liderazgos hoy, quién sabe, de repente en 5 años más miramos distinto a cualquiera de los que están en competencia, a Tomás, a Winter, a Janet Jara y a otros nombres que también sonaron en este tiempo. Llega el momento, digamos, de un cierto recambio que nunca es mecánico, pero que sea en función de profundidad. Por supuesto, capacidad de llegar a la gente, y eso implica también Yo tengo la pero que haya profundidad. Yo tengo la expectativa de que en el caso de las primarias de los partidos de gobierno va a haber debate de ideas. Si uno observa los planteamientos, uno aprecia sutilezas, diferencias respecto de cómo valorar el presente, cómo valorar el futuro, cómo proyectarlo. Tiene el mérito la primaria en gestación del oficialismo de que es lo suficientemente plural desde el punto de vista de la izquierda, la centroizquierda, el socialismo democrático. Tiene identidades distintas que en complemento son un proyecto común. Entonces, la trayectoria de los partidos de gobierno es al alza en estos momentos, en generar expectativas ciudadanas, y eso fundamentado o soportado en un debate de ideas. Yo creo que los debates van a ser ricos, versus una derecha que tiene una trayectoria, si no el retroceso, al menos el estancamiento. Claro, el gran problema es que la sociedad chilena también se ha derechizado, y eso es algo que Darío reitera muchas veces. Y en consecuencia, encontrar un proyecto que se haga cargo de las principales urgencias ciudadanas, pero que del mismo modo sea convocante desde el punto de vista de la esperanza, es una ecuación que yo creo que en el caso del oficialismo está en condiciones de proveer, mientras que en el caso de la derecha no es esperanzador, sino que hay reyerta, conflicto entre ellos. Yo creo que en ese escenario, cuando, por ejemplo, Sebastián Piñera, como candidato de la derecha que ha tenido el gobierno, supo interpretar bien qué cosas no se pueden discutir. Respecto al golpe, sabía que no podía discutir mayormente, y el sector en Renovación Nacional y la UDI lo encontraban un personaje prácticamente de izquierda. En un momento después lo asevera Kast también, que era un izquierdista. Pero supo leer el escenario, una capacidad que no tiene ni Evelyn, ni Kast, ni Kaiser. Supo leer el escenario. Entonces, o sea, uno ve, por ejemplo, las candidaturas de derecha, ¿qué ofrecen? No sé qué ofrecen. Evelyn Matei, ¿qué ofrece? Kast, ¿qué está ofreciendo? Kaiser, ¿qué está ofreciendo también? ¿Que los niños no se vacunen? No, responder al miedo. Claro. A ese miedo. Entonces, hoy en día, que las candidaturas de izquierda del oficialismo hablen de esperanza en este escenario efervescente electoral, es revolucionario. Es probablemente decir, bueno, no va a simpatizar mucho mi discurso, pero creo en la esperanza para el país. Quiero crecer. Porque cuando tú expones a 3 candidaturas de derecha que solamente han estado en contra de propuestas, los dejas simplemente atacando con miedo. Y yo creo que Chile no merece esos liderazgos tampoco. Pero, ¿sabéis qué? Yo en eso a mí me pasa lo siguiente. Yo quisiera, perdona, voy a hablar aquí como de mis anhelos y de mi mirada crítica que yo tengo, y ustedes saben, respecto al actual gobierno, que por supuesto
apoyo en la medida que es lo que hay, digamos, y uno en eso los gobiernos no se acomodan exactamente lo que uno quiera. Es lo que hay, apoyaré, y el que gane la primaria lo apoyaré, ¿cachai? Obvio. Pero no me ¿Cuál gusta. primaria? La Contigo primaria. no se sabe. Eres desgraciado. Después ahí, vamos, Kaiser. No sé. Lo que pasa es que ya, tú me huevías con una cosa que es cierta, que es, hay momentos en mi vida en que el sociólogo me gana y en realidad quiero ver el fenómeno, que es la razón por la cual, por supuesto que quería que no ganara Milei, pero ya 6 meses antes me parecía muy interesante mirar ese fenómeno Claro. y ver cómo lo hacen, qué está pasando al otro lado de la cordillera. En ese sentido, por supuesto que si no sé, pues, un bicho como Kaiser, ¿cachai?, asume la presidencia, puta, estaré durante 4 años muy interesado mirando todas las degradaciones posibles, todo lo que pasa, etc. Bueno, vuelvo a mi crítica al gobierno. ¿Qué digo yo? Lo digo a propósito de la primaria y todo. Lo voy a poner con un ejemplo caricaturesco, para que se entienda con nitidez. A mí me encantaría que un candidato dijera, mira, ¿sabéis qué? Tengo aquí mi programa de seguridad. Y voy a decir, bueno, las 20 medidas para seguridad. Medida número 4. Vamos durante los próximos 2 años a construir una biblioteca de tales características atómicas y no sé qué, internet, todos los libros del mundo ahí, inteligencia artificial, todo así como computadores de alta generación, no sé qué, en las 100 comunas más pobres de Chile. Yo quiero eso. O sea, lo que quiero es pero que salga Evelyn Matei, que salga Kaiser, que festinen en Sin Filtro, que te hueve la tercera, que salga el Mercurio, así como se volvieron locos. Si estamos hablando de seguridad, no de cultura. Así que te cuento que los temas de inseguridad no se solucionan poniendo un carabinero en cada esquina. De hecho, todo lo contrario. Lo he dicho varias veces en muchos espacios, porque además he trabajado el tema de seguridad. Cuando tú aterrizáis en una ciudad y veís un carabinero, un militar en cada esquina, no te da una sensación de seguridad. Todo lo contrario, te da la sensación de tremenda inseguridad. Por lo tanto, claramente, tú tienes que utilizar las policías, tienes que utilizar, en fin, todos los aparatos represivos del Estado para generar, digamos, seguridad pública, el orden social, pero claramente los fenómenos de la delincuencia, del narco, etcétera, se combaten con cosas mucho más complejas que de eso. Por ejemplo, proyectos sociales, proyectos culturales, proyectos educativos. Bueno, ya pasó este gobierno para estos efectos y no he visto nada. Y emerge del corazón del gobierno la candidatura Carolina Toá, que aunque ahora sea la candidata del PPD, pero en realidad bien apañadita por el presidente Gabriel Boric, que finalmente es una agenda, a mi juicio, súper a la defensiva de seguridad, que además, déjame decirlo al tiro, cualquiera podrá ganar esa primaria. Carolina Toá, uno entiende que podría quizás tener un paso a favor, hay que ver cómo se van configurando ahora las encuestas. Bueno, en realidad, de hecho, ya las encuestas más bien no hablan de que Carolina Toá esté disparada para nada. Pero que si Carolina Toá gana, yo tengo el terror, que se replique el fenómeno argentino, donde la gran crisis era económica, pusiste como candidato oficialista a tu ministro de Economía, Massa, y bueno, a la hora de los que hubo, ganaste primera vuelta, cosa que va a pasar aquí también en Chile con el candidato del oficialismo, y en segunda vuelta te pasaron por encima. Cualquiera habría ganado al ministro de Economía si la crisis económica. Si aquí en Chile está objetivo o subjetivamente, o ambas, instalado que la crisis es de seguridad, a mí no me parece muy razonable, digamos, que la mejor carta sea la ministra de Seguridad. O sea, yo estoy viendo ya esa segunda vuelta, digamos, si es que estuviera Carolina Toá. Lo digo todo esto a propósito de los discursos medios que tratan como decir, no, como Carolina Toá está un poco más al centro, sería la más competitiva en segunda vuelta. No, yo creo que Gonzalo Vinter, Janet Jara, Carolina Toá, cualquiera de los tres, no voy a mencionar los otros porque creo que son solo esos tres, podrían ser altamente competitivos en la medida que sean capaces de poner el foco, de prender luces en otros lugares. Porque si todos los focos apuntan a seguridad, de la manera en que estamos entendiendo seguridad, en que este gobierno entendió el tema de seguridad, que es entregar atribuciones a carabineros, etcétera, y pensar que esa es la lógica, creo que estamos perdidos. Yo creo que en el caso de Janet Jara ha entendido correctamente y ha dimensionado correctamente cuáles son las prioridades. Sería absurdo desentenderse de la prioridad de la seguridad pública. Sí, darle un giro lo más integral posible. Hay que quebrar huevos, yo creo, en eso. Quebrar huevos significa tener una dimensión preventiva, una coercitiva, muy bien articulada,
asumir que el problema tiene que ver con programas sociales, con urbanismo táctico, en definitiva, con una mirada lo más integral y compleja posible, donde así como se fortalezca el Estado, se fortalezcan las comunidades. No es posible que el Estado resuelva solo si no está la sociedad civil incorporada en el proyecto, por decirlo de alguna manera. Y eso significa confiar en la sociedad civil, no solo como depositaria de intervenciones, sino que también de articuladora de intervenciones. Yo creo que esa clave López Obrador la entendió muy bien en México. Logró balancear Estado y comunidad, porque el Estado, ¿dónde estaba llegando? Donde no estaba la comunidad organizada, donde el tejido social estaba destruido o había ausencia de tejido social. El periodo más crítico de México es ese. Esa es una dimensión, y yo creo que Janet Jara la interpreta correctamente. La segunda dimensión tiene que ver con, en mi opinión, salud pública. Si uno mira las encuestas, donde existe mayor preocupación en seguridad pública, en salud y en pensiones. Ya dio un gran paso ella, articulando y liderando la reforma en pensiones. Va a dar un gran paso, si se imponen las primarias, en un proyecto en salud pública que atienda las urgencias, un problema de reorganización, un problema de reingeniería, que ponga al centro la capacidad ociosa en utilización para resolver coberturas que están, digamos, muy retrasadas, sobre todo en las listas de espera. Y donde creo que hay una urgencia social y que es un discurso que uno tiene que apropiarse y que ha esbozado Janet correctamente y asertivamente, es en las demandas universales. ¿Chile requiere más crecimiento económico? Sí, lo requiere. Y lo ha planteado. Lo requiere, pero lo requiere con redistribución. En buena hora que el gobierno no persevere en la reforma tributaria, Sí. porque es contraintuitivo. Sí, los impuestos. Es contraintuitivo, y me parece bien. Bueno, Janet está planteando reforma, crecimiento económico, énfasis en el crecimiento económico, con redistribución, generación de empleos formales. Todavía vivimos los efectos de la pandemia para efectos de pérdida de empleo formal, especialmente en mujeres. Y cuando decimos empleo formales, hablamos de empleo decente y mejores salarios. Y con una lógica que no sea centralista, si el agobio también está en las regiones. Entonces, cuando uno identifica esas prioridades, está de alguna manera atendiendo a las urgencias, a las preocupaciones inmediatas, pero con un sentido de urgencia, de un sentido esperanzador. Yo creo que... Estaba anotando algunas cositas. Yo lo que quiero ver en estas próximas elecciones presidenciales, que sí se va a llevar la agenda seguridad. No quiero ver solamente candidaturas que hablen de poner las armas y matar a cualquier individuo que aparezca, ¿cierto?, en la frontera o que esté delinquiendo, etc. Esa no es la única medida. El candidato o la candidata presidencial que entienda que estos temas y estas agendas y de seguridad también se combate poniendo una cancha en una población. También se combate cuidando la escuela en Cerro Rodelillos, por ejemplo, en Valparaíso, ¿cachai? O sea, si tú, acá en nuestro país hay niños y niñas que tienen cero posibilidades. Cero posibilidades de ir al colegio, cero posibilidades de ser profesionales hoy en día, y probablemente sea así porque las agendas no han avanzado en eso. Cuando tú propones alejar a los niños de las drogas y alejarlos también de las armas, no puedes proponer que todos en Chile tengan armas en sus casas para defenderse. Tú los acercas a eso y potencias delincuencia y potencias también desigualdad. La forma de sentir realmente o de ser realmente patriota en Chile no es llevar el escudo nacional acá, no es llevar la banderita de Chile acá y mostrarse a la calle y que la gente diga, uy, qué bonito, es patriota. Es ayudar y hacer el trabajo para los más pobres de este país. Hay generaciones anteriores que tú podrías haber planteado agendas que pudiesen ayudar a disminuir la pobreza. Y es ahí el punto donde la disminución de la pobreza con políticas públicas es donde necesitamos un debate serio. Un debate absolutamente serio. Cuando se habla, por ejemplo,
el aborto en general, la ley de aborto, ¿genera un impacto en la pobreza de la sociedad? Sí, absolutamente. En los países que se ha implementado genera una disminución de la pobreza y genera mayores posibilidades también a las mujeres en el mundo laboral. Todo tiene su efecto. Todo tiene su efecto secundario cuando tú implementas leyes que hay que sacar de este intento de este laicismo que nosotros buscamos, ¿cierto? De sacar estas ideas de la iglesia por sobre las opiniones respecto a diferentes materias legislativas. Seamos políticos en los temas. Entonces, el candidato o la candidata presidencial que se atreva a hablar de poner cancha de las poblaciones para combatir también la delincuencia o a hablar de la agenda de seguridad, sabe que está tomando un riesgo de las votaciones. Lo sabe. Porque el otro candidato, el Kaiser, va a proponer lo que siempre ha propuesto. Porque a propósito su hermano tiene una cosa de armamento. Cada uno debería tener un arma en la casa. O sea, veamos la figura de Estados Unidos, po. Claro, eso hay que darle, hay que combatirlo, hay que ir, aunque no sea popular. O sea, ese tipo de cuestiones yo creo que dan la oportunidad para sacarle la cresta, que no implica que uno se lleve el favor del público, pero ahí es donde yo creo que uno tiene que establecer líneas rectas y el oficialismo no puede moverse y no puede relativizar, que ya lo ha hecho, yo insisto, en el tema, digamos, legislativo en este tiempo. A mí me toca trabajar mucho en temas territoriales en el Distrito 7. Pero solamente decir en eso que vecinos, dirigentes y dirigentes sociales que se están organizando, que primero piden protección a los dirigentes sociales, y segundo, me han dicho mucho, llama a carabineros y no llegan. Llama a carabineros y no llegan. Bueno, ¿y por qué no llegan? No llegan porque no hay dotación, por ejemplo, de carabineros, porque faltan, y esa es una realidad. Pero si no llaman a carabineros, ¿quién resuelve el conflicto o el delito de lo que está pasando al frente de su casa, por ejemplo? O los balazos limpios que se tiran, no sé, chorrillos. ¿Qué pasa cuando realmente dirigentes en reuniones me han dicho llamamos a carabineros y no funciona? No llegan. Entonces, claro, cuando existen propuestas vacías en el sentido de que, no sé, el candidato que te ofrezca carabineros tiene que estar en todas las casas afuera. Ya, pero no lo podía hacer porque no están las herramientas para poder hacerlo. Sí es posible una distribución, o sea, así como hay que generar más carabineros en Chile, estaba con el pelito, Está ahí mostrando el pelo en pecho. No tengo. ¿No tiene pelo en pecho? No. No va a ganar ni una elección entonces. Así como hay que tener más carabineros, porque es una urgencia social. También hay que redistribuirlos de mejor manera en los territorios. La cantidad de carabineros por habitante tiene que ser equivalente. Sí. Oye, nos quedan pocos minutos para poder cerrar el programa de hoy y me parece pertinente, no sé si les parece así, conversar de una noticia que inauguró esta semana, que fue la muerte del Papa Francisco, que tiene, o sea, podríamos hacer 3 horas de Provócame sin... No hay que ni hablar de fe, porque estamos hablando de política, justamente de grandes tensiones a nivel mundial a propósito de temas en pugna, de choques en pugna, de miradas en pugna. Yo miraba ayer, seguramente varios lo han visto, recordando, por ejemplo, lo que eran algunas de las opiniones de Javier Milei, que hace pocos años atrás daba respecto a Francisco. Mira, voy a compartir 3. Hay una que quizás dijo la más que era conocida. el maligno en la tierra, por si acaso. Uno de los tuiteos es del 2018. No hace 40 años, no hace 30, hace 6, 7. Dedicado a vos, le dice Milei, Papa Francisco, zurdo hijo de puta, que andas pregonando el comunismo por el mundo. Sos el representante del maligno en la casa de Dios. Viva la libertad, carajo. Ya, pero fíjate que ya, eso es descontextualizado. Uno dice, no sé, le dio un ataque psicótico, qué sé yo. Pero mira, porque aquí hay debate ideológico. Punto para Milei, digamos. Hace el debate ideológico a su modo. Milei comparte una noticia en la cual Papa Francisco bendijo el cobro de impuestos. Esta es una noticia del 2022. Dijo que son vitales para el funcionamiento de una sociedad justa. Dijo que todos tienen que pagar su parte justa de impuestos. Es como, o sea, no puede ser más obvio. O sea, así como, sí, yo gano 10, pago 1, yo pago 20, pago 2.
Yo pago 40, pago 6, bueno, en fin, cada uno ve sus modelos. ¿Y qué escribe Milei? Papa Francisco siempre parado del lado del mal. Si a alguien le da un ataque de caridad, sale con una pistola a robar para financiarlo. ¿Lo bendecís? Seguro que además en el medio se le pierde algo y a otro les gustaría un destinatario distinto. Tu modelo es pobreza, robar está mal. Y la última perlita que tengo es esta que yo me parece incluso con todo lo agresivo del lenguaje de las anteriores, que fue cuando el Papa, en el tema de la pandemia, de hecho en una misma misa de Pascua, hace unos 4 años atrás, pidió que se superen los retrasos en la entrega de la vacuna contra el COVID, cuando moría la gente como moscas, y dice, bueno, que los países más ricos puedan financiar las vacunas de los países más pobres. Está pensando básicamente en África. A lo que Javier Milei dice, Papa Francisco, basura socialista, te propongo que en lugar de hacerte el generoso con la plata ajena, uses la guita del Vaticano para comprar dichas vacunas y así después las repartís a tu criterio. Dale zurdo, te quiero ver. Es el presidente de Argentina, les cuento. Pero además la dimensión de ese debate ideológico. O sea, hay tipos que llegan a la presidencia con voto popular que lo que dicen es jódete a la gran mayoría de la población. Y esta disputa, digamos, a propósito de la muerte del Papa Francisco, yo creo que uno debiera esto, por burdo que sea, transmitirlo. No puede ser que en Chile haya gente que todavía en su ignorancia mire desde, además, seguramente la gran mayoría, desde una perspectiva católica, gente que ha lamentado la muerte del Papa, que lo encontraba tan bueno, y que a su vez puede decir, oye, sí, el presidente que más admiro en América Latina es Milei. O sea, hay que hacer esta claridad porque probablemente es el legado que deja, a mi juicio, el Papa Francisco, que es una mirada muy en favor de los pobres de manera real, no solo como un discurso vacío, además de otras preocupaciones como el cambio climático y la inmigración, que también es un tema jodido que yo creo que hay que empezar a pagar costos. Mira, digo, políticamente. Yo creo que las manifestaciones de pesar por la muerte de Papa Francisco I son tan transversales que reflejan las preocupaciones universales que expresó durante su condición de Papa. Lo digo porque la encíclica Laudato Si sintetiza muy bien la conjunción entre neoliberalismo y crisis económica mundial, desigualdades extremas, saturación del modelo de desarrollo a escala planetaria y problemas de migración. Y hace una propuesta, si lo problematiza. Es decir, si uno lo quisiera buscar como un equivalente al sistema de Naciones Unidas, que en su mejor momento tuvo los ODS, los Objetivos del Desarrollo Sostenible, es una equivalencia de reflexión, pero a una escala más humanista por parte de la encíclica Laudato Si. Entonces, es evidente que Papa Francisco I relevó el problema de la desigualdad, la justicia social, la exclusión de las minorías. Cuando estuvo en Chile, vio los pecados de la propia iglesia chilena respecto de las justificaciones o la opacidad frente a las agresiones sexuales de feligreses, de niños, niñas, de personas jóvenes, y la opacidad porque había una bruma de manto de impunidad. Entonces, y tuvo lógicas correctivas. O sea, fue un reformador en el buen sentido de la reforma, para bien. O sea, y creo que hizo una ruptura muy potente respecto de papados anteriores que evidentemente estaban marcados por un ideario de derecha y de conservadurismo extremo. O sea, la comunidad LGTBIQ+ encontró empatía en el discurso de Francisco I y no resistencias. Entonces, esos son aspectos meritorios y dan cuenta la retórica violenta de Milei, esa expresión, o sea, refleja muy bien, grafica la magnitud de la obra de Francisco I, que no se agota en los problemas de desigualdad, que son muy importantes ciertamente. O sea, el Vaticano, con el liderazgo del Papa Francisco I, problematizó el rol de la OTAN
el rol de la OTAN y los riesgos a propósito de las lógicas expansionistas. Es decir, tomó posición a favor de Palestina, tomó posición a favor del expansionismo de la OTAN. Entonces, hoy día me preguntaron en una radio temprano en la mañana qué opinaba de que Trump y Zelensky fueran al funeral de Francisco I, que pareciera ser que lo declararon. Desconozco si es tan cierto, pero claramente la figura del Papa Francisco I no es coincidente ni con Milei, ni con Trump, ni con Zelensky. Hay una entrevista que le hacen al Papa Francisco, parece que se lo hace una persona no binaria, y le pregunta sobre las personas que utilizan la Biblia para generar discursos de odio en contra de la comunidad LGTBIQ+, a lo que responde que esas personas son infiltradas. Son infiltradas y que son corruptas de la iglesia. Son personas corruptas de la iglesia porque utilizan a modo personal, mal utilizan la palabra de Cristo. Y eso es muy rupturista. O sea, es una mirada muy diferente que también respecto a la comunidad. Él dice en un momento, ¿quién soy yo para juzgar? ¿Quién soy yo para sacar a gente de la iglesia? Y hace el llamado también a los padres, quienes son parte de la comunidad, no echen a sus hijos de la casa. No los echen. Entonces, evidentemente, cuando habla de los infiltrados que generan discursos de odio, cuando hablan de los corruptos de la iglesia, de personajes de discursos de odio que utilizan a la religión para eso, o sea, yo lo primero que me pregunto, ¿qué hace Matei? ¿Qué hace Kaiser en la misa? ¿Qué hacen ahí? Si esa no es la palabra de Dios. Ellos no siguen la palabra de Dios. ¿Qué hace Milei? Dándole porque dio las condolencias, que era un gran y estaba orgulloso. Todo. ¿Qué hace ese personaje psicótico que trata al Papa del el maligno en la tierra y después dice que es un gran argentino? O sea, ahí yo creo que trasciende un poco de sus fallas respecto a sus principios, que como dijo el Papa, tanto Milei como Matei, como Kaiser, como Kast, que generan discursos de odio para el Papa son los corruptos de la iglesia, que utilizan la religión para objetivos personales. Y todos querían ser presidente de la república de su país. Entonces, a mí me quedó claro. Yo creo que lo que se genera no solamente con la empatía de la figura y el rol de Papa Francisco, sino con las enseñanzas que dejó. Sino que otra postura, una postura jesuita dentro de la iglesia, que lideró en este periodo, ¿cierto?, el discurso de la iglesia, que creo que es muy, muy importante. Yo por eso lamenté la muerte de Papa Francisco. Me gustaba su figura. Bueno, queda pendiente lo que viene en el cónclave. Esto hay que ver la película. Ajá. Ahí se define. Muy recomendada. Muy recomendada. La vi en enero y también el desenlace, sí. Que no hay que decirlo, pero es tremendo. No. Sí, pero se puso, ayer lo comentábamos con Mayor, se puso medio wokerek el final. No sé, pero se puso como convención. Pero no sean prejuiciosos. Fue como convención 1. ¿O no? Fue como propuesta constitucional. No sean prejuiciosos. Ya, no vamos a spoilear más. Bueno, obviamente, como siempre, la alta curia de la iglesia, siempre, el papa que sea, tiene sus matices, sus luces y sombras, pero bueno, pero ahí está. Y la pelea que se viene ahora, insisto, en el cónclave, va a ser, como ha sido ya los últimos cónclaves, a cuchillazo limpio. Había muchos, no sé si muchos, había varios cardenales, gente de la alta curia, que rezaba hace ya 10 años más o menos, para que ojalá Francisco pudiera tener la dicha de pronto ir al encuentro del Señor. O sea, lo querían ver muerto así. Eso es muy, muy interesante, incluso llamativo, leerlo en medios así como grandes vaticanistas que están escribiendo, cuando uno ve que, no sé, lee la BBC, El País, etc. Yo ayer miraba, o sea, explicitado, porque ya es prácticamente transparente. Ya, dejamos hasta acá el Provócame. Acuérdense que tenemos una cita. Vamos a dejar acá el enlace para que los que quieran comprar entrada, 5 luquitas más ese típico cobro, digamos, de la etiquetera. Y nos encontramos solo el próximo martes, pero el 20 de mayo, que es martes también, a las 7 de la tarde en el Teatro Municipal de San Joaquín, con jornada doble.
provócame, abre los fuegos y después 32 minutos en una fiesta. Lo pasaremos estupendo. Chiquillos, que tengan una buena semana. Un agrado siempre. Eso, adelante, con todas las fuerzas de la historia. Nos vemos el próximo martes. Chao.